¿Debería o no conciliar la entidad con el contratista? ¿O que se vaya a arbitraje el contratista? ¿Mm? La obra era una escuela. ¿Qué opinan ustedes? Le han resuelto el contrato por incumplimiento de obligaciones, o sea, máxima penalidad, dice, ¿no? Lo que yo he visto, su resolución, nada, nada, no pasa nada. Entonces, si no está bien sustentado la resolución de contrato por máxima penalidad, y el contratista te dice, señor entidad, me ha resuelto el contrato arbitrariamente, o sea, máxima penalidad de qué, si he terminado la obra, es que soy gestión nueva, dice la entidad. Esa es su justificación. Arbitraje, ¿no? O conciliación. ¿Por qué? ¿Por qué se quieren en el arbitraje? ¿Ah? Lean esta partecita, ¿ya? Y me dan la respuesta. A ver, ¿qué dice esa partecita? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Si ustedes fueran la entidad pública que ha resuelto ese contrato, a ver, díganme, ¿arbitraje o conciliación? A ver, explíquenme su posición. Nulidad, pero la nulidad en no más o menos se va a demorar 6 meses, un año, ¿sí o no? Ya. La obra ya se terminó, solo falta el equipamiento. El equipamiento después, ¿no? Pam, pam y ya, listo. Encima la entidad le debe dos valorizaciones al contratista. ¿Mm? Ustedes, entidad, ¿qué recomiendan en esa conciliación que ha presentado ese contratista? Con esos argumentos. ¿Qué recomiendan? ¿Concilian o no concilian? ¿O no tienen procurador y hasta contratar procurador y hasta que los defienda? No sé. ¿Mm? ¿Cuál sería lo mejor? ¿Qué sería la mejor decisión para la entidad que ustedes representan? De repente ustedes son todos los asesores de esa entidad. ¿Mm? Todo, ojo, en la contratación pública todos los días tomamos este tipo de decisiones. Ya, ese criterio costo-beneficio, no sé qué quiere decir, ¿no? Ya su compañero dio algunas luces, más o menos, ¿por qué te dice analiza esos criterios costo-beneficio? A ver. Claro, ¿no? O sea, ojo, cuando una entidad le presenta una solicitud de conciliación, tiene que evaluar esas expectativas de éxito. En el arbitraje podemos ganarle a ese contratista. O sea, ¿sí le hemos resuelto bien el contrato? No, pues no es cierto. Tenemos dudas como funcionarios porque no se ha aprobado adecuadamente esa acumulación máxima de penalidad. ¿Cómo acumulación máxima de penalidad si la obra ya estaba terminada? O sea, no entiendo, ¿no? Entonces, ojo, eso se tiene que evaluar la entidad y reconocer, pues si te has equivocado es el momento oportuno para el que corrijas eso. Porque si tú te vas a un arbitraje, uff, ¿no? Por el monto de la controversia nada más tienes que pagar al árbitro, a los árbitros, si fuera tribunal arbitral, y eso lo tiene que pagar la entidad también. Y si no lo paga la entidad, cuando sale el laudo arbitral, ¿qué va a disponer? Que la entidad pague la parte que le corresponde, dice. Y de repente en el laudo salen daños y perjuicios más. Y de repente, ¿no? Esas dos valorizaciones que le debía, los intereses legales de ese tiempo a ese tiempo, ¿quién va a pagar? O sea, todo eso se tiene que evaluar, se tiene que valorar. Y este análisis costo-beneficio, ¿no? Los costos, recursos, expectativa de éxito, oportunidad, riesgos, se tiene que constar en esos informes técnicos y legales.
Ahí tiene que sustentarse esos criterios. Ah, que yo soy área usuaria, yo no sé esas cosas. No, tienes que hacerlo área usuaria. Tienes que sustentar esos criterios de costo-beneficio. ¿Por qué tú no quieres conciliar y de frente que se vaya al arbitraje? Explícalo en tu informe. Si no lo sustentas bien, ¿qué dice la norma? ¿No? Si tú no analizas bien estos criterios costo-beneficios, responsabilidad del titular de la entidad. Esto ha surgido por esos problemas, ¿no? En obras más que nada, ¿no? Hay muchos contratos, ¿no? A nivel nacional en todo el Perú ustedes ven obra paralizada por acá, por allá, por acá, por allá. ¿Por qué? Por esto, pues, por esto justamente. Nadie quiere ir a la conciliación, ¿no? Que los árbitros me ordenen, pues, para reiniciar la obra, dicen, ¿no? En muchas entidades a nivel nacional hay arbitrajes, pues, uff, que se demoran años y ordenan reiniciar la obra cuando de repente esa obra, ¿no? No en salud, educación, ustedes saben que las normas están cambiando, ¿no? En los hospitales hay tipo uno, tipo 2, tipo 3. De repente, hasta que el laudo arbitral ordene que se haga eso, ya cambiaron las leyes. Ese hospital de repente ya no es así como se estaba planteando. Hay muchas cosas que influyen. Entonces, por eso que en la contratación pública se habla del principio de eficiencia y eficacia. Tienes que salvaguardar la finalidad pública de la contratación. Si tú vas a permitir que eso se vaya a arbitraje, obviamente tienes que estar bien seguro, ¿no? Que ese contratista ha fallado, pues. Y en un arbitraje no te va a ganar. Porque usualmente, ¿cuál es la práctica, no? Que el contratista siempre gana los arbitrajes. Entonces las entidades tienen que también analizar acá. La norma no te la ha puesto porque, que todo lo solucionen en conciliación, no. Sino acá tú tienes que hacer un buen análisis, entidad pública. ¿Está bien o no? ¿Esos criterios de costo-beneficio se pueden aplicar o no? O de frente me voy al arbitraje. Ahí, desde ahí se define la posición de la entidad y la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Que hubieran originado ese tema. Entonces sí es importante la conciliación con esta ley, más que nunca. ¿Ya? Conciliación, ¿no? Responsabilidad funcional, dice, ¿no? Registro de actas. Todas las actas de conciliación, señores, tienen que registrarse en el SEACE. ¿Qué es el SEACE? ¿Saben qué es el SEACE? Sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Ahí donde las entidades publican sus procesos, también los usuarios no habilitados deben registrar las actas, dice, con acuerdo total o parcial dentro del plazo de 10 días hábiles de suscrita, bajo responsabilidad, dice, ¿no? Materia no conciliable, nulidad de contrato, solo arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? La última parte. Materia no conciliable, dice. La nulidad de un contrato. ¿Mm? Si yo te declaro nulo tu contrato de adquisición de agregado porque me habías presentado una garantía de fiel cumplimiento falsa, y ya la entidad financiera me la corroboró y me dice, sí, nunca hemos emitido esa carta fianza. Entonces, ¿eso es causal para anular un contrato, sí o no? Artículo 44 de la Ley de Contratación, ¿no es cierto? Dice, nulidad del proceso o nulidad del contrato, ¿por qué causales, no es cierto? Cuando se haya vulnerado el principio de presunción de veracidad, o sea, hayamos falsificado un documento. ¿Y cómo se comprueba la falsificación de un documento? Cuando el órgano emisor, es decir, del que supuestamente no se ha adulterado su información, él mismo te dice, yo nunca he emitido este documento. Suficiente esa respuesta para que yo pueda declarar la nulidad de ese contrato. Entonces, la norma de contrataciones te dice, si hay nulidad de contrato, no, señor, no te puedes ir a una conciliación. Toda nulidad de contrato solo es arbitrable, dice. Arbitrable. Y hay muchas controversias, ¿no? El año pasado un contratista le anularon su contrato de 65.000 soles, chiquito nada más era. Entonces, el contratista dice, doctor, si me voy a un arbitraje, más voy a gastar en pagar a los árbitros, sí.
Se demora un año y pues le dije, ¿no? Es que efectivamente, y mira, ¿no? O sea, también hay que evaluar, pues, contratos pequeños para que tú los sometas a arbitraje, o sea, ¿no? También hay que tener un poquito de criterio ahí. Obviamente ese contratista no lo va a hacer porque mira, me han anulado el contrato, doctor, encima no me han pagado y ahora me tengo que ir a un arbitraje que se va a demorar un año, quién sabe un poco más, ¿no? Claro, va a salir y para que la entidad le pague, no de repente es por alguna condición del que se ha hecho una observación a la conformidad. El laudo arbitral que va a ordenar que no se debió hacer observaciones, emítele la conformidad. De repente le emiten la conformidad y surge otra nueva controversia ahí. ¿Puede o no surgir otra nueva controversia? Al margen que ya salió un laudo arbitral sobre una controversia y el contrato se reinicie, ¿puede haber otra controversia? Puede haber otra controversia. Entonces imagínense, o sea, todo eso tiene que analizarse, ¿no? Cuando un contratista quiere irse a un arbitraje, él también tiene que evaluar sus costos-beneficios, sus criterios. ¿Le conviene o no le conviene? Entonces, pero regla general es que todas las nulidades solo se arbitran. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a esto, en esta modificación sí ya se está hablando. Cuando tú anulas un contrato, ¿qué dice la norma? Antes de anular el contrato, ¿qué debe hacer la entidad? ¿Mm? ¿No? Con una carta notarial te tiene que notificar, darte 5 días y pedirte tus descargos antes de anular tu contrato. Eso es el procedimiento formal, lo que en derecho lo conocen como el debido procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, a una entidad pública antes de anular un contrato te tiene que mandar tu carta notarial y te debe dar 5 días y pedirte tu descargo. En función a ese descargo, la entidad evalúa y declara nulo el contrato, ¿no? Salvo que en el descargo, ¿no? Yo como contratista te sustente. Imagínense que es un documento falso, ¿no? En obras lo que siempre se presenta, ¿no? De repente uno de los certificados de trabajo de mi especialista en estructuras es falso, ¿no? Y lo han comprobado el mismo profesional, dice es falso, jamás he firmado. Entonces yo como entidad le paso, ¿no? Con una carta, no, señor contratista, nos han comunicado que este certificado es falso. Diga usted, ¿no? Lo conveniente. ¿Y el contratista podría sustentar que eso no es falso? ¿O no? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Si ese mismo profesional dice, señor, disculpe, se habían traspapelado mis documentos, pero sí, es verdadero. El contratista responde, señor municipio, el certificado que he emitido, no, este profesional es verdadero. Acá dice en su declaración notarial, dice. ¿Anulamos el contrato o no? ¿Mm? No, pues. ¿Por qué? ¿Qué dice la norma, no? O sea, documento falso. Tenemos que quebrantar el principio de presunción de veracidad y moralidad. Si es que esos principios no se han quebrantado, porque en este caso el mismo profesional dice que era falso y ahora dice que es verdadero. Entonces también, ¿no? En el ámbito de la contratación se habla de un principio de la duda razonable. Si hay duda, ¿no? Lo que dice ese profesional, el mismo profesional dice que es falso y dice que es verdadero. Entonces hay un principio de duda razonable. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado también ya habla de ese principio al momento de evaluar este tipo de circunstancias. Entonces, bajo esas consideraciones, la entidad declararía la nulidad o no de ese contrato. ¿Mm? No, pues no es cierto. O sea, ese principio de presunción de veracidad no se ha vulnerado totalmente, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta. Si ustedes son contratistas, ¿no? O entidades, hay que verificar que se cumple este procedimiento en el caso de nulidad de contrato. Ahora, la Junta de Resolución de Disputas. Esto ha sido creado para el tema de obras. ¿Por qué creen que ha sido creado para el tema de obras? ¿Por qué Junta de Resolución de Disputas? ¿Para qué nos va a ayudar si ya tenemos arbitraje ya? ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad de esta nueva inclusión en el marco de las contrataciones?
¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su finalidad? ¿Evitar qué cosa? El arbitraje, los tiempos. ¿Qué más? Cuando se va a un arbitraje, usualmente, ¿qué pasa con la obra, no? Si fuera una obra, se paraliza. Y en la Junta de Resolución de Disputas, ¿qué sucedería si hay una controversia y se somete a esta Junta de Resolución de Disputas? ¿También se paralizaría la obra? ¿Sí o no? No, pues, no se paraliza la obra. ¿Qué dice, no? Finalidad: prevenir y o resolver las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, dice. Es decir, ¿cuál es su naturaleza de esta Junta de Resolución de Disputas, no? Hay un problema, ¿no? De repente tenemos acá problemas en estos metrados, ¡pum!, ¿no? El residente, el súper ya, ay, ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo y viene la Junta de Resolución de Disputas al terreno, acá en este metrado, y soluciona ahí ese problema, en la cancha, en el terreno. Y la obra no se paraliza. Eso es el objeto de la Junta de Resolución de Disputas. O sea, la obra en ningún momento se va a paralizar. Ellos, sus árbitros, por llamarlo así árbitros, ¿no? Van ahí a la obra y solucionan ahí esos problemas. Ahora dice, pueden ser 1 o 3 miembros, ¿no? Como un arbitraje más o menos. Uno, si el monto del contrato, dices, mayor o igual a 5 millones y menor a 40 millones. Buenos montos, ¿no? Ya, seguimos, ¿no? 3, dice, si el contrato es mayor de 40 millones. Obligatorio si monto de contrato de obra es mayor a 20 millones, ¿no? Eso ya se va a aplicar en el 2020. Ahora, una precisión. ¿Quiénes van a integrar esa Junta de Resolución de Disputas? ¿Mm? ¿Ya? ¿Quiénes? Ingenieros aeronáuticos. Muy bien. ¿Quién más? Legal. ¿Quién más? Me voy a sentar un ratito. ¿Quién más? Y mis amigos los arquitectos, ¿no? ¿Por qué me los discriminan a los arquitectos? ¿Mm? Ya, pero Junta de Resolución de Disputas, señores, solo es para obras. Entonces, ¿un abogado puede estar? No, no, pero debería estar, ¿ah? Ojo, debería estar, porque por el procedimiento mismo, por el procedimiento. Ahora, la norma de contrataciones nos dice que debe ser un ingeniero arquitecto. Y yo pregunto, en la región Junín, ¿cómo va el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos? ¿Ya? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Ya tienen? ¿Sí? Inge, ¿ya tienen ya el colegio? No, no, todavía. No hay en el Colegio de Ingenieros de Junín todavía. Arquitectos, no hay todavía. Me llamaron, el decano actual me llamó para ver ese tema. Pero todavía no hay. Pero imagínense, señores, estamos hablando de controversia de obras, ¿no es cierto? Los más indicados son ellos, pues, ¿no? Ingenieros, arquitectos, para que solucionen esa controversia. ¿Saben quién tiene en Junín eso? La farmacia, el mercado, ¿sí? La Cámara de Comercio. ¿Y el Colegio de Ingenieros? ¿Mm? El Colegio de Arquitectos. Señores, por favor, a sus gremios hay que solicitar eso, es fundamental en obras. O sea, la ley de contrataciones ya te lo está poniendo ahí, señor ingeniero arquitecto, por favor. Y eso es más rentable que supervisar y ahora ser residente en una obra, ¿o no? Mira, ¿de cuántos millones estamos hablando? De 5 millones para arriba son esas controversias. Y a esos miembros de esa junta les pagan
un porcentaje casi del 10% de la controversia. A ver, imagínense, es mejor ahora ser residente o supervisor. Ahora que a los residentes y a los supervisores les han cortado las alas, ¿no? ¿Por qué les han cortado las alas? A ver. En una sola obra, ¿no es cierto? O sea, el residente ya no puede estar en varias obras como antes era, ¿no? Yo tenía varios amigos, ¿no? Estaban en un mes en 15 obras a nivel nacional, ¿no? Bacán. Pero ahora ya no se puede, pues la ley ya dijo, no, señor, ya gozaste mucho, dice, ¿no? Pero acá igual, ¿ah? Este es mejor todavía para los ingenieros arquitectos ahorita. Entonces deben fomentar los que son ingenieros arquitectos que en sus colegios profesionales se implemente esta junta de resolución de disputas, pues. Porque, ejemplo, yo soy municipio de Huancayo. Tengo, no un caso hipotético, una controversia con un parquecito que he hecho en Huancayo. Entonces, ¿a dónde yo voy a recurrir? ¿No? ¿Ah? No tengo, pues, iré a la Cámara de Comercio. Pero por favor, eso, ¿no? Hay que tratar de que al menos en nuestra región, pues se trate de implementar eso, ¿no? Tenemos obras en toda la región con esos problemas. Esta junta va, señor, ya, entonces soluciona acá, listo. No hay necesidad de que se paralice, es una alternativa al arbitraje esta junta, señores. Entonces no tenemos en Junín, solo tenemos la... ¿Perdón? Sus decisiones son vinculantes para las partes, pero ahora, ¿no? De repente la Junta toma una decisión y dice, sí, esto va de esta forma. Y ahora, pero el residente, el supervisor, no, no, no me parece, no me parece. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con su decisión de la Junta de resolución de disputa? ¿Perdón? Ujú. Podemos acatarlo, ¿no es cierto? Ya, pero acá hay un temita, ¿no? Que lo vamos a ver que sí, las decisiones de la Junta también se pueden arbitrar. Sí, sí se pueden arbitrar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora dice, ¿no? Desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta su recepción total, interviene esta Junta. O sea, desde la suscripción del contrato, inicio del plazo de ejecución de obra, ¿no? Hasta la recepción de obra. Ya la liquidación es procedimiento, nada más ya, pues no es cierto. Entonces, hasta ese momento puede intervenir la Junta, hasta la recepción de obra, ¿no? Porque en la recepción también pueden haber observaciones, ¿no es cierto? Pero la norma de contrataciones también ha puesto nuevas cosas ahora, ¿saben, no? ¿Cuál es el tema más importante que se ha incluido en esta partecita en recepción de obra? ¿Saben? Antes de que vaya el comité de recepción, el supervisor va a dar su conformidad técnica de obra, dice. Si el supervisor da su conformidad técnica de obra diciendo que está bien y el comité de recepción dice y está mal, le van a aplicar una penalidad ¿a quién? Al supervisor. Ahora es así, ¿no es cierto? ¿Ven? Muchas cosas han cambiado. Entonces la Junta participa también. Dice, agotamiento del procedimiento ante la Junta es presupuesto de arbitrabilidad, ¿no? O sea, tenemos que agotar, ¿no? Si la Junta ha opinado técnicamente sobre varias controversias que tenía el residente y el supervisor, ¿no? Y se ha agotado esas vías, se puede someter ya posteriormente esa decisión a un arbitraje. Materias bajo decisión de la Junta pueden someterse a un único arbitraje, dice, ¿no? Previa disconformidad, lo que les decía, ¿no? ¿Quiénes van a estar disconformes ahí? El residente y el supervisor, ¿no? Porque ambos son representantes, ¿no? ¿El residente a quién representa? Super, correcto. Entonces, esa discrepancia, ¿no? Se va a someter a una controversia a través ya de un arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción total de la obra, dice. A la recepción total de la obra. Ojo, ¿ya? Eso es una precisión. Igual, ¿no? Acá entra los criterios costo-beneficio. Esos criterios costo-beneficio, dice el titular de la entidad, bajo responsabilidad, deberá evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones de esa Junta. Y bastante ya se está hablando en estas leyes
en la modificación de los informes técnico-legales debidamente fundamentados. Ahorita, o sea, bastante para el contratista y para la entidad, está diciendo, señores, redacten bien sus documentos, en pocas palabras. Si tú te vas a pronunciar sobre un tema técnico, área de obras, pon en qué artículo estás sustentando tu posición, qué documento estás amparando tu pedido, ¿no? Porque hay veces yo veo en muchas entidades, pues, solicito pronunciamiento de obras, ¿no? Yo pido hay veces, ¿no? Y me dan en 2 líneas, sí, procede, ¿verdad? ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está el fundamento? Ya, y los contratistas se agarran de eso, pues. Señor, como el informe de obras no dice nada, eso es nulo, ¿no? Tiene vicios de nulidad. Igualito pasa en los informes legales, ¿no? El área usuaria, el área técnica se pronuncia y pasa a opinión legal. El asesor también de repente, ¿no? Ojo, la ley de contrataciones es una ley muy técnica, hay muchos aspectos para analizar y yo que asesoro a varias entidades, ¿no? A veces algunos de los asesores o los abogados de las entidades puntualmente no conocen, ¿no? Específicamente algunos procedimientos. Entonces imagínense, si nos dicen, señores de administración, ejecútale la carta fianza porque ya le hemos resuelto el contrato a ese contratista. Y no, yo como administración le voy a ejecutar su carta fianza. ¿O qué tendría que esperar? Y de repente sale una opinión legal y me dice, sí, se debe ejecutar la carta fianza porque la ley lo dice. ¿Ustedes qué dirían si fueran el área de administración antes de ejecutar esa carta fianza? Que esté consentido. ¿Qué significa consentido? Que en el plazo de 30 días hábiles ese contratista no se haya ido a una conciliación o a un arbitraje. Listo, ahí le ejecuto su carta fianza. ¿Es así o no es así el procedimiento? Es así. Igualito. De repente el contratista, como sabe bastante la ley de contrataciones, ¿no? Salió la liquidación, la han notificado hoy día, ¿no? Y mañana está presentando su carta diciendo, señores, entidad, como ya salió, pues mi resolución de liquidación, solicito que me devuelva mi carta fianza. Y el asesor legal dice, sí, devuélvale su carta fianza, porque la ley dice, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan como entidad? ¿Le devolvemos? Sí, le devolvemos. O ahí también tenemos que esperar que se consiente el plazo. ¿Existe consentimiento en liquidación o no? Claro, pues. ¿Cómo ya le va a devolver antes de que se consienta la liquidación? ¿No? Ahora, claro, si yo como contratista, ¿no? Digo, señores entidad, estoy conforme con la liquidación practicada con la entidad. Por lo tanto, solicito. Ahí sí, pues. Pero si te dice solicito devolución de carta fianza, no te está dando, no te está dando. Por eso hay cositas ahí que la entidad tiene que analizar bien. Porque si tú le devuelves así nada más, va a haber problemas, ¿no? Entonces, siempre, o sea, como la entidad te induce error, también el contratista te puede inducir error. Entonces hay que analizar bien el sentido de esos documentos. Salud. Bien, entonces, salud. Disposiciones específicas sobre arbitraje en contrataciones del Estado. Por ejemplo, regulación normativa, ¿no? Árbitro. Ahí está el árbitro, ¿no? Aguanten, aguanten, dice, todavía no se... Entonces, el arbitraje es nacional y de derecho. ¿Por qué? Porque se ha generado en base a la ley de contrataciones y su reglamento, la legislación peruana, ¿no? Tipos de arbitraje que tenemos, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Cuándo se dice que es ad hoc? ¿Cuándo se dice que es institucional? Ustedes habrán entrado a ver las bases estándar del OCE, ¿no? En las contrataciones de bienes y servicios. En la parte final de todas las bases estándar, ¿qué cosa hay? Hojas, ¿no? ¿Qué hay en la parte final? ¿Mm? La proforma de
¿Y qué hay en esa proforma de contrato? Hay cláusulas, ¿no? ¿Pero qué cláusulas? Por ejemplo, relacionadas a este tema. La cláusula de solución de controversias, ¿no es cierto? El OCE ya ha implementado en esas bases estándar que dentro de esas cláusulas de solución de controversias se puede incluir el tipo de arbitraje. Incluso te dice que sea institucional, ¿no es cierto? Incluso te dice, entidad, tú puedes poner dos centros de arbitraje, ¿no? Si este contrato en algún momento puede tener controversias, entonces ya las partes saben, contratista y entidad, a qué centro de arbitraje se puede ir. Entonces, si yo soy entidad pública, ¿cómo defino aquí? No, me voy a la Cámara de Comercio de Huancayo, a la Católica, no sé, acá habrá más centros de arbitraje, ¿no? ¿Cómo define la entidad a qué centro de arbitraje se va? ¿Mm? Esos son proformas de contrato, porque igualito en el proceso de selección, procedimiento de selección, ¿no es cierto? Yo voy a presentarme ese procedimiento y voy a revisar todas las bases, ¿no es cierto? Para presentarme ese procedimiento y voy a ver, oye, están poniendo este centro de arbitraje, no me parece, ahí todos ganan, dice, ¿no? Entonces, en ese momento el contratista, ¿cómo se llama en el procedimiento de selección? Postores cuando ya presentó su oferta. Participante. Ese participante en la etapa de, ¿cómo se llama esa etapa? Consultas y observaciones, él va a decir, señores del comité de selección, consideramos que el centro de arbitraje consignado, ¿no?, para la solución de cualquier controversia en este contrato no es adecuado por tales motivos y solicitamos que se suprima y se cambie por otro centro de arbitraje. O si no, sírvase usted precisarme si ese centro de arbitraje tiene convenio con su entidad. Entonces la entidad tendrá que contestarle, ¿no? Y decir, efectivamente, es que como nos parecía bonito su nombre, lo habíamos puesto. Con ocasión de la integración de bases vamos a suprimir ese centro de arbitraje y vamos a consignar este, porque con este centro de arbitraje sí tenemos convenio suscrito, ¿no? Por 2 años. Ejemplo, ¿no? Entonces, ese participante puede cuestionar desde el procedimiento de selección los, ¿no?, centros de arbitraje que se van a recurrir cuando surja alguna controversia. Si no lo hacen en esa etapa del procedimiento de selección, ¿qué sucede? Está aceptando, ¿no? Si él gana, ejemplo, ese procedimiento de selección y firma el contrato, se van a ir solamente a esos centros de arbitraje. Y cuando hay una controversia, ¿cómo se define si hay dos centros de arbitraje en la proforma de contrato? ¿A cuál de los dos me voy? En orden de preferencia, el primero. ¿Ya? Entonces así es. Arbitraje institucional cuando ya te señala, ¿no?, cuáles son las instituciones arbitrales. Arbitraje ad hoc cuando las partes mismas, ¿no?, deciden, ¿no?, a sus propios árbitros. Ejemplo, el contratista me puede designar a mí como Janier como su árbitro de parte, la entidad puede designar a Pepito como su árbitro de parte, ¿no? Eso es ad hoc. Bien, dice en el decreto legislativo 1444, ¿en qué casos esto tenía que ser regulado, los arbitrajes ad hoc? Con el decreto legislativo 1341 antes de este, ¿no?, los arbitrajes ad hoc casi eran hasta 200.000 soles nomás, o sea, nada, ¿no? Pero ahora sí, estos arbitrajes ad hoc con esta nueva modificación dice, todos los objetos contractuales, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué son los objetos contractuales? Bienes, servicios y obras. O sea, todos esos objetos contractuales yo puedo someterlo a un arbitraje ad hoc cuando el monto contractual original sea menor o igual a 5 millones. Hasta 5 millones yo puedo como contratista designar a Pepito como mi árbitro de parte y la entidad puede designar, ¿no?, a Jaimito como su árbitro de parte. O sea, ellos tienen la libre elección de designar a sus árbitros. O sea, no les va a imponer el OCE a sus árbitros. Claro, el requisito es que estén inscritos, ¿no?, en el OCE como árbitros.
Si hubo previamente una conciliación, dice, sin acuerdo o con acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad. ¿Cuál es el plazo de caducidad que hemos hablado en la introducción? 30 días hábiles con esta ley actual, ¿no es cierto? Con la 1017, 15 días, muy bien. Entonces seguimos. Regulación en la normativa de contrataciones del Estado. Libertad, ¿no?, para establecer un convenio arbitral. El convenio arbitral es la cláusula, ¿no?, tipo de solución de controversias. Arbitraje institucional, dice. Institución arbitral elegida, ¿no?, ya desde la proforma de contrato, pues, ¿no? Parte interesada, ¿no?, comunica, en este caso el arbitraje ad hoc. ¿Cómo es su tratamiento? Cuando es arbitraje institucional, la solicitud de arbitraje no se remite a la institución arbitral designada. En cambio, en el arbitraje ad hoc, de frente se manda la solicitud de arbitraje. De repente yo soy el contratista y la solicitud de arbitraje de frente lo remito a la entidad, ¿no?, con la que he firmado contrato. A él se manda directo la solicitud de arbitraje. Y ya el procedimiento, ¿no?, que la entidad te contesta, aceptando, ¿no? ¿Qué pasa si no te acepta tu arbitraje ad hoc? La entidad dice, no quiero tu arbitraje ad hoc, señor contratista. ¿Qué hacemos? Si es que no hay acuerdo entre las partes, ese contratista o la entidad, si fuera el caso, tendría que solicitar al OCE ya, la designación del árbitro único o del tribunal arbitral. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Árbitros en materia de contrataciones del Estado, dice, ¿no? Ahora, acá básicamente te dice, ¿no?, en los árbitros únicos o los presidentes del tribunal arbitral tienen que ser abogados, dice, ¿no? Y básicamente la norma de contrataciones te pide ciertas especializaciones. O sea, para que tú seas el presidente de un tribunal arbitral, tienes que tener 3 especializaciones. En derecho administrativo, en contrataciones del Estado y en arbitraje. Para que tú puedas ser presidente del tribunal arbitral o árbitro único. Ojo, eso es lo que te pide. Ahora, cuando ustedes, ¿no?, se quieran registrar en el OCE como árbitros, te van a pedir, ¿no?, acredite si usted tiene la especialización, ¿no?, en derecho administrativo, contrataciones o arbitraje. Se registran ahí. Ojo, el registro de los árbitros es en línea nada más, ¿ah? Es facilito. Se pueden registrar, ¿no?, si ustedes, ¿no?, están en el mundo de las contrataciones como árbitros OCE. Entonces es fácil, dice. Otros árbitros no te van a pedir esas 3 especializaciones, pues, ¿no?, en derecho administrativo, contrataciones y arbitraje. Puedes tener una de ellas nada más, no las 3 especializaciones. Ley de contrataciones del Estado, dice. Con el decreto legislativo 1017 se mantenía, ¿no?, esos requisitos para el árbitro único o para el presidente del tribunal arbitral. Ahora, el OCE, ¿no?, ha implementado también el Registro Nacional de Árbitros. Hay una lista de árbitros regulada por la Dirección de Arbitraje del OCE, ¿no es cierto? Y ahí te dice, ¿no?, la designación de las entidades, designación residual, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único, ¿no? Y también, no, eso obviamente conjuga con la ley de arbitraje. Pues, no puede, ¿no?, al margen que estemos con una ley especial que es la ley de contrataciones, chocar con la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ¿no? Número de árbitros, dice, ¿no? Según el decreto legislativo 1444 vigente, ¿no?, puede ser supletorio. Cuando hay duda, ¿no?, entre las partes o no hay acuerdo, ¿no?, para designar un tribunal arbitral, que yo propongo mi árbitro, yo mi árbitro, y no se ponen de acuerdo eso. Por ejemplo, ya tenemos los 2 árbitros, ¿no es cierto? Árbitro de parte, pero estos 2 árbitros tienen que designar al presidente del tribunal arbitral. Y uno de los árbitros propone, ¿no?, ejemplo, 2 árbitros para que sean presidente. El otro árbitro propone igual 2, ¿no?,
árbitros para que sean presidente, pero ninguno de los dos llega a un acuerdo. No, no me parecen tus árbitros, pam, pam, para que sea presidente. Entonces, cuando no hay ese acuerdo, ya se va a designar un árbitro único. Y esa designación de árbitro único lo va a hacer el OCE, ¿no? El OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Ahora, regulación en la materia de contrataciones, dice, temas relevantes. Designación por parte de la entidad, ¿no? El titular o el servidor delegado, ¿no? Puede designar a esos árbitros, ya sea institucional o sea ad hoc. ¿Y cómo se designa un árbitro? ¿Cómo designarían si fueran ustedes una entidad pública? ¿Cómo? Se remite, ¿no? Una invitación, no un profesional, de repente ustedes conocen un profesional que es en el especialista o tiene experiencia en la materia controvertida y ustedes lo invitan, ¿no? Señor tal, ¿no? Lo invitamos como árbitro de parte para que usted pueda solucionar la controversia surgida del contrato tal con el contratista tal. Entonces le hacen una invitación y ese señor tiene que aceptar el cargo de árbitro. Si no acepta el cargo, ¿no? No se puede designar, ¿no? Y si no hay aceptación de ningún profesional en el cargo de árbitro, obviamente eso ya tiene que subir al OCE para su designación, ¿no? Entonces, esa facultad puede ser delegable. Si hablamos, ejemplo, en un municipio, el alcalde puede designar o delegar a su procurador o a su asesor legal, ¿no? Si fuera el caso, que él designe a los árbitros en cada controversia que surja en su entidad, ¿no? Es delegable esa facultad. Ahora dice, se verifica institución arbitral y contratista, ¿no? Según la controversia surgida. La institución arbitral va a verificar que el árbitro cumpla con los requisitos legales. Por ejemplo, si hemos sometido a la Cámara de Comercio nuestro arbitraje, ¿no? La Cámara de Comercio también va a verificar si el árbitro de la otra parte, ¿no? Cumple con los requisitos que hemos visto, ¿no? Si es presidente del tribunal, tiene que verificar que cumpla con esos tres requisitos, que sea, ¿no?, especialista en contrataciones, en derecho administrativo y en arbitraje. Si no cumpliera con esos requisitos, obviamente tendrán que volver a designar a otro presidente de ese tribunal arbitral. Igual puede suceder en el árbitro de parte, ¿no? Ya sea del contratista o de la entidad. De repente ese árbitro de parte tampoco cumple los requisitos que establece la norma. Entonces igual ese centro arbitral va a pedir que se designe, si fuera del contratista ese árbitro, al contratista, el señor contratista vuelva a designar a su árbitro de parte, ¿no? Porque no cumple las condiciones previstas. También se tiene que evaluar los impedimentos para ser árbitro, ¿no? ¿Cuáles serán esos impedimentos para ser árbitro, por ejemplo? Cuando yo como Janier no puedo ser árbitro de una entidad. Ejemplo yo. Claro, de repente yo estoy asesorando, ¿no?, a esa entidad, obviamente no voy a poder ser árbitro de esa entidad. Cuando yo como Janier no puedo ser árbitro de ese contratista. Claro, de repente he sido su asesor, ¿no?, en algunos temas en su contrato y no puedo participar como árbitro, ¿no? Entonces, exacto, no hay imparcialidad sobre ese arbitraje. Entonces los árbitros no deben tener ningún tipo de relación con las partes, ¿no? Ni con la entidad ni con el contratista, para que su fallo, ¿no?, sea imparcial, ¿no?, de acuerdo al marco legal. Aparte, ¿no?, en los árbitros, cuando aceptan su designación, presentan una declaración jurada, dice, ¿no?, sobre la idoneidad para ejercer el cargo, señalando que cumplen con los requisitos de ley y posee disponibilidad de tiempo. Porque los arbitrajes, ¿no? Hay un tema bien controvertido, dicen, ¿no? ¿Cuál es la sede del arbitraje? O sea, si el contrato se ha firmado en Huancayo y el presidente de mi tribunal es de Lima, ¿dónde voy a desarrollar ese arbitraje? ¿En Lima o en Huancayo? Claro, si fuera ahí, ¿no? Si fuera institucional es en Huancayo, pero si fuera un ad hoc, ya, pero ojo, hay veces la sede del tribunal, ¿no?, lo define el presidente.
Si tú designaste un presidente de Lima, el presidente puede establecer que la sede del arbitraje va a ser en Lima. Es decir, todas las audiencias, todos los actuados, todo se va a presentar en esa sede, ¿no? Del presidente del tribunal. Pero eso también puede ser discutido, ¿no? En la audiencia de instalación del tribunal, ¿no? Eso se va a evaluar. Las partes pueden decir, señor, no nos parece que viajemos hasta Lima, ¿no? A presentar si el contrato es en Huancayo. Y los tres árbitros pueden, ¿no?, evaluar esa situación y considerar que la sede puede ser en Huancayo. Todo depende, ¿no? Porque en la audiencia de instalación del tribunal arbitral o del árbitro único se define todas esas condiciones. Se define cuánto es el plazo para presentar la demanda arbitral, cuánto es el plazo para hacer las contestaciones, para presentar las excepciones, para presentar pruebas nuevas, los informes orales, para laudar. Todo eso lo definen las partes. Nos parece muy poco 30 días, señores del tribunal, queremos que sea 35, dice. La otra parte está de acuerdo, la otra parte está de acuerdo, se acepta ese plazo. Es flexible el arbitraje en plazos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se desarrolla en el proceso arbitral. Dice, independencia, imparcialidad y deber de información. ¿A qué se refiere? Dice, los árbitros, ¿no?, permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. Independencia, dice, criterio objetivo. Es la ausencia de relaciones personales, amicales, comerciales, etcétera, con las partes. Ahora, con el tema, ¿no?, de Odebrecht, están viendo, ¿no?, los juicios. Hay un abogado, ¿no?, que es Abanto, creo, que era árbitro, ¿no?, de algunos contratos Odebrecht. ¿Y ahora qué cosa es? Ahora es abogado defensor, ¿no? Entonces, imagínense, hay o no hay relación, si ya, si bien es cierto son contratos de años anteriores, ¿no? Pero ahora está ejerciendo la defensa. Entonces, imagínense, esta independencia no es solo en el momento, ¿no?, de que se está llevando a cabo esa controversia, también se puede enlazar, peor que ahora está en investigación esos laudos arbitrales también, ¿no? El fiscal va a tener que evaluar todos estos elementos. Imparcialidad, criterio subjetivo, dice. Es no tener perjuicio sobre el asunto controvertido y estar absolutamente abierto a lo que alguien, ¿no?, alguna de las partes y la aplicación del derecho que invocan, y para nada estar parcializados. Es decir, ¿no?, el artículo 2 de la Ley de Contrataciones te habla del principio de igualdad. ¿Qué quiere decir el principio de igualdad? La ley se aplica por igual para todos. Entonces, si yo voy a aplicar la ley por igual para todos, de repente, ¿no?, ese contratista dice, a mí me han aplicado una penalidad por 20 días, cuando solo debieron aplicarme penalidad por 5 días, ¿no? Entonces de repente este contratista, ¿no?, agarra un laudo arbitral de este mismo árbitro que está en su tribunal arbitral, donde en un caso parecido ha fallado dándole la razón ahí. Y en el caso de este señor, ¿no? No. O sea, tiene otro criterio, pese que son, ¿no?, parecidos, similares los casos, ¿no?, en hechos, ¿no?, y está aplicando distinto la ley en este caso. Y en este caso está aplicando de otra manera. Entonces, a eso se refiere, ¿no?, que la ley se debe aplicar por igual para las partes. Si yo utilizo como precedente una resolución del Tribunal de Contrataciones, una opinión del OCE, un laudo arbitral, ¿no?, que se asemeja a mi caso en el proceso arbitral, obviamente que el árbitro único o el tribunal arbitral tiene que valorar esa prueba, pues, y aplicar casi el mismo criterio, ¿no?, para ese caso también. Eso siempre se presenta, ¿no?, en el tema arbitral. Dice, todo árbitro al momento de aceptar el cargo informa sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, que pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Es decir, ¿no?, si en esos últimos 5 años de repente yo he asesorado en esa entidad, o de repente yo era el asesor de esa empresa, ¿no?, o no, asesoraba en esa empresa puntualmente, o tenía alguna relación de amistad o laboral con la empresa o con la entidad. Se tiene que informar.
Entonces, se tiene que informar oportunamente para que ese árbitro tampoco pueda aceptar esa designación, pues. Porque si él acepta ese cargo, ¿no? ¿Qué va a suceder ya en el proceso arbitral? Hay una figura que se llama la recusación. A ese árbitro lo van a recusar y le van a decir, ese árbitro el 2014 ha asesorado a esta empresa. Entonces no es idóneo ni imparcial para que pueda ejercer ese cargo. Entonces se va a evaluar, ¿no? Y lo van a sacar ese árbitro. Y cuando lo recusan al árbitro lo sancionan, ¿ah? Ojo. No es que me voy, pues me voy, ¿no? Lo sancionan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Este deber de información comprende, dice, además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad, ¿no? Tienen que informar, pues. O sea, cuando ellos aceptan el cargo, ahí indican, ¿no? Yo no tengo ninguna relación con ninguna de las partes, y ahí pueden incluso señalar, ¿no? A la fecha yo soy árbitro en esta entidad, en esta entidad, en esta entidad, de este contratista, ¿no? Para que puedan verificar si hay alguna relación por ese lado con el árbitro que se está designando. Los árbitros pueden ser recusados por las siguientes causas, ¿no? Lo que les decía, cuando no se encuentren impedidos conforme al artículo 231 o no cumplan con lo dispuesto en el artículo 233, los requisitos para, ¿no?, asumir el cargo de árbitro único, presidente del tribunal arbitral, cuando no reúnan las calificaciones y exigencias para asumir esos cargos establecidos en la ley y en el convenio arbitral, cuando existan circunstancias, dice, que generen dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia, siempre que dichas circunstancias no hayan sido expuestas por las partes en forma oportuna. ¿Qué quiere decir en forma oportuna? Si bien es cierto, ¿no?, se sabía que uno de esos árbitros tenía relación con alguna de las partes y ninguna de las partes lo ha mencionado, ¿lo podríamos recusar o ya no? Oportuna, dice, oportuna. O sea, existe un momento de recusación en el proceso arbitral. Si en esa parte ninguna de las partes, yo recuso a este árbitro, procede, ¿no? Pero si está fuera del plazo ya no es procedente la recusación. Y algunos me dicen, no, doctor, pero ¿dónde dicen esos plazos para recusar? No sé, dicen, ¿no? En el acta de instalación del tribunal arbitral o del árbitro único. Ahí está, prácticamente en un arbitraje eso es la ley, ¿no? El acta de instalación es la ley entre las partes. Ahí te dice cuáles son los plazos, a qué correos tienes que mandar, ¿no? Entonces, escritos, con cuántas copias se presentan, en qué dirección se presenta, todo, si se debe presentar con CD, todo. Ahí se indica todo eso. Entonces, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. Eso es aprobado por el OCE. ¿Quién es el OCE? ¿Cómo? El organismo de las contrataciones del Estado, ¿no? Se ha aprobado con resolución 28-2016-OCE/PRE, presidencia, ¿no? En curso, aprobación de un nuevo código, con toda esta modificación también que se ha dado a la ley, ¿no? Se va a hacer las adecuaciones. Aplicación, dice, arbitrajes que sean administrados por el OCE se va a aplicar el código de ética, a los arbitrajes ad hoc también se va a aplicar el código de ética, supletorio en los arbitrajes institucionales. ¿Por qué supletorio en los arbitrajes institucionales? A ver. ¿Por qué han puesto esa parte así? O sea, el código de ética en contrataciones dice que se va a aplicar supletoriamente en arbitrajes institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si yo me voy a la Cámara de Comercio de Huancayo, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio también tiene su propio código de ética. Entonces, supletoriamente, dice, ¿no? ¿Qué más? No cuenta con código de ética aprobado, no establezca infracción o sanción. Es decir, si en la Cámara de Comercio, ejemplo, no se ha previsto, no tiene su código de ética, no se ha previsto esa conducta del árbitro como sancionable, entonces se va a aplicar recién el código de ética del OCE. Principios, infracciones, dice.
¿Cuáles son esos principios? Infracciones, independencia, lo que hemos hablado, la imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental, ¿no? De los árbitros, de los tres árbitros o del árbitro único que participen en la controversia. ¿Qué sanciones se van a aplicar de acuerdo a este código de ética? Dice la amonestación, suspensión temporal hasta de 5 años, o sea, ese árbitro no va a poder ejercer el cargo de árbitro en 5 años, y la inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro. Como en el derecho administrativo, no siempre existe una graduación, ¿no? Para las sanciones que se van a aplicar, y esto está en función a la naturaleza de la infracción, la intencionalidad que haya podido cometer este árbitro, la reiteración y el reconocimiento, ¿no? O sea, si efectivamente este árbitro reconoce, sí, pues me he equivocado en este tema, entonces la sanción ya va a ser más, ¿no? Se va a graduar, ¿no? De repente ya no te voy a suspender por 5 años, ya te amonestaré nada más, ¿no? O sea, esa es la graduación, dice, ¿no? Según esos criterios. Competente, dice, Consejo de Ética. ¿Quién va a sancionar? ¿No? Función, determinar infracciones, establecer sanciones. Este Consejo de Ética va a estar integrado por 3 miembros. Requisitos, presidido por un representante del MEF. ¿Quién es del MEF? Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Técnica, ¿no? Del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Las instituciones arbitrales pueden sancionar otras conductas no descritas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando estén establecidos, ¿no? Porque hace un par de semanas ha salido, ¿no? De la Contraloría General de la República, ¿no? ¿Han visto? ¿Qué dice el fallo del Tribunal Constitucional? Su potestad sancionadora le han quitado, ¿no? Pero ahí dicen que todavía está en suspenso eso, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? El Tribunal Constitucional del Perú, el máximo intérprete de la norma, ha dicho que eso es inconstitucional, ¿no? Imagínense, y el Contralor General de la República ha dado un grito al cielo porque va a decir, Dios mío, todo el mundo me va a denunciar, todos los que he inhabilitado en estos años. Entonces igualito es acá también, ¿no? El arbitraje. Si no está establecido esa conducta como sancionable, no te voy a poder sancionar, pues. Igualito, ¿no? En muchas entidades, cuando estamos en ejecución contractual, me dicen, doctor, quiero aplicarle penalidad a ese contratista porque su residente viene cuando le da la gana nomás. ¿Eso es causal de aplicar penalidad cuando el residente no va a obra? Claro, ¿sí o no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántas penalidades existen en la ejecución contractual? 2 tipos de penalidad, ¿no? Penalidad por mora y otras penalidades. Entonces, si pese a que normativamente dice que por ausencia del residente yo te aplicaré, ejemplo, una penalidad del 0.5%, ¿no? Del contrato, pero no le he puesto en otras penalidades, ¿le podré aplicar penalidad? Igualito, como ese criterio ¿no? del Tribunal Constitucional, si no está establecido en el contrato, en el requerimiento, aunque la ley diga que esto es causal de penalidad, no le he puesto, no le puedo aplicar, pues señores, así de simple. Ojo, nada que estoy utilizando mi criterio, no, o sea, nada. Claro, ojo. No, en el contrato existe, ¿no? Una parte que dice penalidades, ¿no? Cláusula penalidades dice. Y ahí abajito tú pones otras penalidades, ¿no? Por ejemplo, en contratación de agregados, ejemplo, ¿no? Que el contratista no me entregue agregados de mala calidad previa informe de mi inspector supervisor. Entonces le aplicaré y tú pones el rango de penalidad, ¿no? Será el 0.5% del pago que corresponde a ese entregable. Así. Porque, ojo, ¿no? Muchas entidades me preguntan, doctor, pero ese contratista toda la vida en estos contratos tenemos problemas, dice. Y si tienes problemas, ¿por qué eso no lo traduces en penalidad? Le digo. Vas a ver que con eso el contratista ya no va a incumplir, ¿no? Basta que le apliques una penalidad, la otra a ver si va a fallar. Ya no va a fallar, ya va a cumplir, te va a entregar, ¿no? Los bienes de calidad. Entonces es importante.
Por ejemplo, una penalidad que puedes aplicar en el caso de obras, ¿no? Algunos dicen, las obras que se ejecutan está bien lejos, está 4 horas, 5 horas de viaje, ¿no? De repente un día tienen que hacer un trabajo encofrado, no sé, todo ese, ¿no? Que quiere verlo el supervisor o el mismo alcalde, ¿no? El mismo gobernador, pero hasta que vaya ahí ya se terminó el trabajo, pues. Entonces, sería válido que yo ponga como requisitos para el equipamiento estratégico de ese contratista desde el expediente técnico, ojo, que tengan cámaras ¿no? Cámaras satelitales que me transmitan en tiempo real los trabajos que hace el contratista en la obra, con internet inalámbrico. Lo estoy poniendo desde el expediente técnico. Entonces, sí o sí, ese contratista tiene que ponerlo en obra. Y encima le puedo poner que, además, me ponga un marcador de asistencia de los profesionales propuestos vinculado a mi área de recursos humanos para verificar si están asistiendo todos los días. Yo lo puedo poner en mi expediente técnico, lo puedo valorizar. Es válido. Entonces, si yo quiero aplicar penalidades, igualito pondré, ¿no? Si el contratista, ¿no? No ha habido tardanzas de sus profesionales propuestos que están a tiempo completo en obra, se aplicará la penalidad según el reporte mensual que efectúe recursos humanos o logístico o abastecimiento. Listo, es válido. Igualito, ¿no? Si en una transmisión en tiempo real, ¿no? De un trabajo en obra, el residente no se conecta, ¿no? Vía internet inalámbrico, se le aplicará una penalidad por cada falla en el sistema, ¿no? En la operatividad del servicio de cámara, ¿no? En tiempo real. ¿Se puede o no aplicar esa penalidad? Se puede. Si está en el contrato y no te lo han cuestionado, es válido. Y sí puedes aplicar penalidad. Sí, claro. Ya. Ujú. Ya. Claro, pero eso no es responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad que el requerimiento sea definido concretamente? Del área usuaria. Entonces el área usuaria es el responsable. Mm, claro, claro. Ujú. Claro, por eso todas esas debilidades, esas deficiencias, por eso dicen el contrato es ley entre las partes. Si bien es cierto, la norma de contratación te da todos los parámetros, ¿no? De todas las condiciones que se deben cumplir en la ejecución contractual, eso también debe estar previsto, no solo desde el contrato, viene desde el requerimiento. En el requerimiento incluso el área usuaria dice, estas son las leyes que se aplican a este contrato. Entonces, ¿quién más que el área usuaria que conoce esos temas, no? El área usuaria conoce que esos implementos de seguridad, si se debe cumplir, no se debe cumplir, es el área usuaria. Entonces, si el área usuaria no lo ha previsto y si ningún participante en el procedimiento de selección ha hecho consultas y observaciones, ha dicho, señor, eso es fundamental en una obra, ¿por qué no lo ha puesto tu área usuaria? Entonces, todos están aceptando esas condiciones. Y si en la ejecución contractual hay problemas, responsable área usuaria, definitivamente. Mm, sí. Ahora, el contrato se puede modificar, ¿no es cierto? Sí se puede modificar, pero ¿se pueden modificar condiciones esenciales o no? ¿Que han determinado la contratación? No, pues. Entonces, todo, o sea, siempre, ¿no? En todo este tema de contratación, todos los capacitadores siempre hablan, no, si el requerimiento está mal hecho, el contrato va a estar mal. Entonces todo depende del área usuaria, porque ojo, como esta contratación pública es muy variada, se contrata desde una aguja hasta un helicóptero, entonces si esa área usuaria no conoce bien sobre ese bien, servicio u obra, ¿qué tendría que hacer esa área usuaria antes de aventarse y sacar ese requerimiento? Contratar a un especialista en el tema.
incluso como parte del área usuaria, o incluso que integre el comité de selección como experto independiente, no va a haber problemas ahí. Entonces, todas esas, ¿no?, precisiones la debe conocer. Y ahora la norma de contrataciones señala también, como hay veces hay condiciones muy técnicas en la contratación, el área usuaria puede solicitar apoyo al órgano encargado de las contrataciones. Dice, ¿no? Le puede ayudar a elaborar el requerimiento del órgano encargado de las contrataciones al área usuaria. Ahora lo dice en esta norma, está bien claro. Pero si el área usuaria no pide el apoyo y manda ese requerimiento, obvio, va a haber deficiencias, ¿no? Entonces ese tema siempre hay que analizar desde los actos preparatorios. Ya, seguimos, competencias. Código de ética, ¿no? Para el arbitraje en contrataciones. Nos hemos salido, creo, un poquito del tema. Ya volvemos. Las controversias y entidades deben observar, los contratistas y las entidades deben observar la información contenida y publicada, dice, ¿no?, al momento de designar a los árbitros. En el Registro Nacional de Árbitros del OCE se tiene que verificar la información, ¿no? Si efectivamente al profesional que yo estoy designando como árbitro se encuentra inscrito en este Registro Nacional de Árbitros que administra el OCE. Salud. Es responsabilidad del funcionario público evitar la designación de personas suspendidas o inhabilitadas para el ejercicio de la función arbitral bajo responsabilidad. El OCE mismo, ¿no?, la Dirección de Arbitraje, si ustedes han visto, en su portal web tiene, ¿no?, todos los árbitros designados y qué árbitros están suspendidos, inhabilitados. Ahí pueden contrastar al momento que tú como entidad o contratista quieras designar a un árbitro, entras a esa relación y verificas, ¿no?, si ese árbitro está habilitado para poder designarlo. Las sanciones impuestas por el Consejo de Ética contra los profesionales que se desempeñen como árbitros al momento de expedirse la referida sanción no impiden la atención de los procesos arbitrales en trámite a su cargo, dice, ¿no? O sea, también hay algunos supuestos que te permiten, ¿no?, continuar con esa designación del árbitro. Normas especiales para superar las cláusulas patológicas. ¿Qué son esas cláusulas patológicas, no? En la proforma de contrato, ¿no?, de todos los contratos estatales de bienes, servicios, obras, muchas entidades hay veces pues lo sacan, ¿no?, con su mismo modelo del 2012, ¿no?, sacan sus bases, ¿no?, de su proceso y esas cláusulas son pues graves, ¿no? Entonces dice, cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, ¿no?, eso se puede sustituir con una cláusula tipo que establece el propio reglamento, ¿no? Si no está previsto expresamente, ya de plano, expresamente la norma de contrataciones te dice que se tiene por incorporado. Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado una institución arbitral determinada, ¿no? Muchas entidades ponen, ¿no?, en su proforma de contrato, el arbitraje será nacional, ¿no?, y institucional, nada más dice. Entonces no te dice en qué centro de arbitraje, no te dice si es la Cámara de Comercio, entonces ahí, ¿no?, ya las partes tienen que ponerse en acuerdo para determinar cuál va a ser. Cuando a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas para acudir a un arbitraje ad hoc en el convenio arbitral, se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿hasta cuántos millones es arbitraje ad hoc? 5 millones, de repente lo han puesto en un contrato de 7 millones, arbitraje ad hoc. Eso, ¿no? Entonces no es procedente un arbitraje ad hoc en contratos, ¿no?, superiores a 5 millones. Cuando en el convenio arbitral se encargó al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, en contravención a lo establecido en el reglamento, ¿no?, del Sistema Nacional de Arbitraje, porque el Sistema Nacional de Arbitraje también te establece, ¿no?, qué materias pueden ser controversiadas ante ese Centro Nacional de Arbitraje. No todas se pueden ir a ese centro. De repente una entidad ha previsto que todos los arbitrajes se vayan al Sistema Nacional de Arbitraje administrado por el OCE. De repente no era su competencia, ¿no? Cuando se trate de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de servicio derivadas de un acuerdo marco,
siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral en las mismas. En los acuerdos marcos, ¿quién es la entidad rectora, ¿no?, que convoque esos procedimientos de selección? Perú Compras, ¿no es cierto? Perú Compras también establece, ¿no?, su cláusula de solución de controversias y cómo se va a desarrollar. Entonces, actuaciones arbitrales, ¿no?, en la nueva normativa. Inicio del arbitraje institucional, según el reglamento, ¿no?, arbitral de esa centro de arbitraje, ¿no? Ejemplo, Cámara de Comercio con su reglamento. Ad hoc, solicitud de arbitraje escrita dirigida a la otra parte. Notificación de la solicitud, ¿no?, conteniendo esta solicitud, dice, en el último domicilio válidamente señalado para efectos de ejecución contractual. Ahora, en el contrato, ¿no?, ¿existe alguna cláusula que hable del domicilio de las partes o no? Entonces, se tiene que notificar, ¿no?, el inicio del arbitraje a ese domicilio. Ojo. Y hay, claro, ¿no?, muchos contratistas que te piden modificación del domicilio para efectos de notificación durante la ejecución contractual. Cuando se hace esa modificación, tienen que hacerle una adenda, por favor, a la cláusula, ¿no?, de domicilio. Porque hay veces lo solicitan, la entidad le acepta con una carta y ahí quedó, ¿no es cierto? En muchas entidades pasa eso. Entonces hay que hacer una adenda a ese contrato respecto al domicilio, ¿ya? El nuevo domicilio es tal. Respuesta a la solicitud del arbitraje, ¿no?, de parte del contratista o la entidad, según sea el caso. Rol subsidiario del OCE, o sea, ¿cuándo interviene el OCE en estos arbitrajes? Dice, el OCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en contrataciones del Estado en armonía con el principio de subsidiariedad denominado Sistema Nacional de Arbitraje, sujetándose a las reglas del artículo 195 del reglamento y el reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje. Dice, el arbitraje ante este Sistema Nacional debe ser iniciado dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 45 de la ley. ¿Cuál es ese plazo? 30 días. No suspendiéndose en ningún momento por el tiempo que dure verificar las condiciones habilitantes del sistema. Dice, dichos arbitrajes están a cargo de tribunales arbitrales permanentes, ¿ya? Acá tiene otra denominación, ¿no? Tribunales arbitrales permanentes, o sea, ¿qué quiere decir? Que esos tribunales van a ver varias controversias, no solo una específica, ¿no? Y es con árbitro único, te dice, ¿no? Pueden ser tribunales arbitrales permanentes con árbitro único. Entonces, dice, pueden someterse a arbitraje institucional a cargo del OCE las siguientes controversias. Aquellas, dice, que derivan de la ejecución de contratos de bienes y servicios en general, cuyos montos originales sean menores a 10 UITs. O sea, hasta ese monto, nada más, puedes recurrir a los, ya, esos arbitrajes subsidiarios. Ustedes saben que, ¿no?, hablábamos mucho del valor referencial, ¿no? Y luego en bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se llama? Valor estimado. ¿Por qué se dice valor estimado? ¿Porque lo estimamos mucho? ¿Por qué se llama valor estimado? ¿Mm? ¿Por qué creen que la norma de contrataciones primero lo trajo, después lo sacó con el decreto 1341 y ahora de nuevo lo trae con el decreto legislativo 1444? Se fue, volvió, se fue, así está. Y ahora de nuevo volvió. ¿Por qué volvió el valor estimado, chicos? ¿Saben? ¿Cuál es su finalidad? ¿Mm? ¿Por qué se dice valor estimado? Porque una vez que se convoca el procedimiento de selección en bienes y servicios, en la ficha del procedimiento de selección del CAC no se visualiza el precio de la contratación. ¿Y por qué creen que no sale el precio de la contratación ahí? ¿Mm? Para que ese proveedor del Estado efectúe, ¿no?, una oferta más real al mercado, ¿no? Porque muchos proveedores que hacen siempre, ¿no? Oye, esto cuesta 200.000 soles, entonces yo me mando a 200.000 soles, cuando en el mercado de repente eso cuesta 120.000, ¿no es cierto?
Entonces, este valor estimado ha sido, bueno, ha vuelto otra vez para que los proveedores sean más conscientes al momento de formular sus ofertas, ¿no? De acuerdo al mercado que realmente se expende ese bien o ese servicio. Entonces ya sabemos que los arbitrajes subsidiarios, ¿no?, a cargo del OCE se van a dar en contrataciones de bienes y servicios cuando los montos originales sean menores a 10 UITs. En la definición del reglamento, cuando te habla de contrato, ¿qué es un contrato? Dice, ¿no? Pero también te habla qué es un contrato original y qué es un contrato actualizado. ¿Cuándo es contrato original y cuándo es un contrato actualizado? Porque imagínate, vamos a presentar un arbitraje sobre nuestra ampliación de plazo número 85. ¿Y cómo diríamos ahí? ¿De acuerdo a mi contrato original o de acuerdo a mi contrato actualizado? ¿Por qué actualizado? Claro, ¿no? Ejemplo, ¿no? Nuestro plazo original era 120 días. Ahí aumentó. ¿Cuántas ampliaciones tenemos? 85, ¿no? O sea, ya el plazo ya no es 150 días calendarios, ya son como 600 días, ¿no? Entonces, eso se llama contrato actualizado, porque hay modificaciones esenciales en el plazo de ejecución. De repente también han habido adicionales, ¿no es cierto? Entonces el monto del contrato tampoco ya no es original, se ha ampliado, ¿no? Ya no es 500.000, ahora es 800.000. Entonces todas esas modificaciones se llaman contrato actualizado, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no?, en los contratos, algunos modelos que se han sacado, dice contrato celebrado en junio del 2017 y convocado a inicios de mayo del 2017. Te establece más o menos los montos contractuales, no se nota bien, ¿no? Pero en sus láminas pueden verlo. Para definir los tipos de arbitraje, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la cláusula de solución de controversias. Esta es la cláusula tipo, está en todos los contratos estatales de bienes, servicios y obras, señores. O sea, cuando no convocamos un procedimiento de selección, ya no, que ahora cómo hago el contrato, nada, ya está ya en las bases estándar. Lo único que ahí se añaden nada más, ¿no?, es los centros de arbitraje, ¿no?, las instituciones arbitrales que, ¿no?, durante la ejecución contractual se van a someter, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? El arbitraje será institucional y resuelto por tribunal arbitral, dice, ¿no? Conformado por 3 árbitros y será, ¿no? Acá señalan, ¿ve? Siguientes instituciones arbitrales: Cámara, Centro de Arbitraje de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, Centro de Arbitraje del OCE, ¿no? Así, más o menos se establece. Pero, ¿no?, en algunas entidades solo ponen que es institucional, ya no le ponen todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las cláusulas, ¿no?, ambiguas que no están, que no tienen precisión, qué tipo de arbitraje y en qué institución arbitral se va a desarrollar. Las cláusulas patológicas, ¿no? Laudo en contrataciones del Estado, ¿no? ¿Qué cosa es el laudo? Dice. Efectos. El laudo ya no es el último pronunciamiento ya que emite el tribunal arbitral o el árbitro único, de acuerdo a todas las actuaciones que han hecho las partes, ¿no? El demandante, el demandado, el contratista o la entidad, ¿no? En base a todo eso, los árbitros emiten un laudo definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento de su notificación. Efectos, ¿no? El laudo arbitral tiene efecto de cosa juzgada, ¿no? No es como una sentencia, que es de cumplimiento obligatorio, dice. Vincula a las partes, no a personas ni autoridades ajenas al proceso, a las partes, ¿no? Porque hay muchas entidades que dicen, no, pero esto lo han firmado pues con el gerente anterior, el que pague pues esa deuda, yo soy nuevo, ¿no? O sea, no tengo nada que ver acá, dice, eso no es mi problema. Cuando dice partes, ¿de quién estamos hablando? Como dice entidad y contratista, pues no me interesa si has cambiado 8 veces a tu gerente de obras, ¿no? Es entidad y contratista, ¿no? Sí.
eso es en la ley de procedimiento administrativo general, claro. Cuando sale ese laudo arbitral, ¿no? ¿Qué debería hacer la entidad? A través de su procurador, identificar a los responsables. Si el laudo arbitral está disponiendo a pagar, ejemplo, ¿no? Una indemnización, daños y perjuicios por 300.000 soles, ejemplo, la entidad igual tiene que proceder a denunciar a ese exfuncionario que ha originado, ¿no? Esa irregularidad y en un proceso civil, pues, hacerle pagar todo eso, ¿no? Esos daños y perjuicios. Claro, o sea, la entidad tiene que pagar, sí o sí. O sea, como dice ahí, no es que esto lo ha generado el ex gerente de obras, no. Le tiene que hacer un proceso civil y penal, ¿no? Perjuicio económico, ¿no? Depende, ¿no? La configuración de los hechos que se haya generado ahí. La notificación del laudo es personal y a través de él se hace para efectos de su eficacia, dice, ¿no? Por efectuada desde ocurrido el último acto, según los principios de transparencia, o sea, todo es notificación personal. Desde el decreto legislativo 1444, la notificación solo vía se hace. Si es el laudo arbitral, se va a notificar a través del SEACE. El tribunal arbitral o el árbitro único también tienen, ¿no? Así como los logísticos en las entidades, su certificado SEACE. Entonces ellos ingresan los árbitros o la secretaría arbitral y registra ese laudo arbitral en el sistema, ¿no? Causal de anulación. ¿Se puede anular un laudo arbitral? Específica, ¿no? Dice tiene que ser específico. Composición. Si fuera por árbitro único, tribunal arbitral, se tiene que observar las actuaciones arbitrales, ¿no? Que se puedan generar en esa controversia. El laudo, así como sus integraciones, exclusiones e interpretaciones y rectificaciones, debe ser notificado personalmente a las partes y a través del SEACE. Ojo, ¿no? A través del SEACE te dice a partir del decreto legislativo 1444, solo por el SEACE, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? En qué casos a través del SEACE y en qué casos tiene que ser personal, ¿no? Es responsabilidad del árbitro único, del presidente de este tribunal arbitral, dice, registrar correctamente el laudo en el SEACE. Muchas entidades dicen, ¿no? Les notifican el laudo arbitral al procurador y el procurador lo pasa al gerente. El gerente le pasa, no, esto, el logístico tiene su clave del SEACE, el que lo registre. Pero ¿qué dice ahí? ¿Quién debe registrar el laudo? El árbitro único al presidente del tribunal arbitral, ¿no? Incluso no solo el laudo arbitral, también sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones. Por ejemplo, de repente el tribunal arbitral no lauda y dice, ¿no? Se reinicia la obra, ¿no? Y de repente la obra ya se acabó ya. Entonces la entidad tendrá que pedir una aclaración a ese laudo arbitral. Señor tribunal, la obra ya se concluyó, ¿qué vamos a reiniciar? ¿No? Entonces de repente ha habido errores también ahí, ¿no? En el laudo arbitral que disponía inicialmente una reparación civil, ¿no? De 300.000 soles y ¿no? El tribunal le aumentó un par de ceritos más, 3 millones, dice. Entonces igual, y existen plazos para pedir esas interpretaciones. Si no lo haces en ese plazo, ¿qué pasa? Se da consentido, ¿no? Entonces, sí, claro, inapelable, correcto. Claro, o sea, es anulable, pero hay ciertas causales. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? En este caso puntualmente de exclusiones, interpretaciones, es que no hay veces el tribunal arbitral no en la parte no considerativa hace un análisis sobre los puntos controvertidos y en la parte resolutiva hay alguna contradicción, ¿no? Algo que de repente no lo ha puesto claro. Entonces, la entidad o el contratista, ¿no? Cualquiera de las partes puede pedir que se aclare ese tema, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Ahorita vamos a ver acá. Entonces, acá hay un tema puntual, ¿no?
como ejemplos para más o menos analizar. La nulidad del contrato. ¿Se puede conciliar, arbitrar o ir a la Junta de Resolución de Disputas? Conciliación. Los tres. O sea, podríamos conciliar. No se puede conciliar. Arbitrar. Sí se puede arbitrar. Junta de Resolución de Disputas. También. ¿O no? ¿No? ¿Mm? No se puede ir a la Junta. Entonces, como no hemos visto en el desarrollo del tema, que solo nulidad de contrato puede ser arbitrable, no hay más. Adicional de obra. Podemos ir a una conciliación, a un arbitraje, a una junta de resolución de disputas. ¿A los tres? ¿Ah? ¿Ninguno? Conciliar, arbitrar. ¿Se puede conciliar? No se puede conciliar. ¿Se puede arbitrar? No se puede arbitrar. ¿Arbitraje? No, junta no se puede ir. ¿Al arbitraje? ¿Por qué no se puede ir? ¿Sí, no? Entonces, lo que debemos entender bien de este arbitraje, amigos, ¿no? Que así como existen materias arbitrables, también existen materias que no pueden ser arbitrar. Y puntualmente está el tema del adicional, ¿ya? Sea de bienes, servicios, obras, porque como hemos visto al inicio, ¿no? Tienen que cumplirse ciertos requisitos para que pueda proceder, ¿no? Con este adicional. Entonces, básicamente, ¿no? Es todo lo que hemos desarrollado en el tema de arbitraje. En su pregunta, lo que señalaba su compañera, ¿se puede anular un laudo arbitral? Sí, pero eso se tiene que recurrir ¿a dónde? ¿El mismo árbitro o en otra instancia? En la vía judicial, ¿no? Entonces, en este caso, la entidad, ¿no? Siempre casi es la entidad la que se ve perjudicada, pero también puede haber casos, ¿no? En que el contratista puede haberse afectado con ese laudo arbitral. Entonces, se puede recurrir a la vía judicial para pedir su anulación. ¿Ya? Sí es procedente. Bueno, si tendrían alguna consulta, alguna duda para poder concluir con el tema, sí. En cuanto al adicional de obra, usted indicó que cuando el contratista lo había ejecutado, ¿no? Sin la respectiva resolución, sin la respectiva autorización de la entidad, podría haber el caso de que se le pague con el enriquecimiento sin causal, ¿no? Sí. En todo caso, los contratistas podrían hacer estos adicionales y posteriormente solicitar esto. Claro, lo pueden hacer, Causal. sí lo pueden hacer, pero es un riesgo, ¿no es cierto? Es un riesgo porque como la figura del enriquecimiento sin causa es como un proceso judicial. Un proceso judicial, ¿qué tiempo se demora? No, siendo realistas, o sea, mínimo es 3 años. Y un contratista que no realice trabajos para que vea si de acá 3 años, porque ojo, ¿no? Sale la sentencia judicial. El juez ordena, páguesele al contratista. ¿Y qué va a responder la entidad? No tengo presupuesto, señor juez. Voy a pedir al MEF para que me priorice para el otro año. Le voy a decir a mi procurador que registre, ¿no? En su aplicativo de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tenemos una deuda por este concepto y el MEF tendrá que autorizarnos y de repente nos autoriza solamente, ¿no? Ejemplo, 100.000 soles. Solo nos transfiere para el otro año 10.000 soles. Entonces le pagaré fraccionadamente. Claro, es que es así. Si está liquidado el proyecto, no, obviamente depende cómo haya salido, ¿no? Ojo, pero la liquidación
tiene que efectuarse si todo está saneado, pues, ¿no? La liquidación se hace cuando todo está saneado. Si no estuviera saneado algún tema formal, no procede. En este caso, este adicional que se ha hecho sin la formalidad no es requisito, ¿no? Entonces, la liquidación en su parte resolutiva dispondrá saldo a favor del contratista, ciertas cosas, se le paga. Pero en este tema puntual, ¿no? Del enriquecimiento sin causa, es otro tema ya muy aparte. Entonces, el juez ya va a no, eso sí, sí lo puede liquidar. No hay es que eso no es controvertido, ¿no? Salvo que el comité de recepción haya hecho observaciones de orden técnico y diga, ¿no? Que el contratista no ha cumplido, ¿no? Con el fiel cumplimiento del expediente técnico y le observan por todos esos temas. De repente hay vinculación con ese adicional, ¿no? No aprobado. Entonces eso puede ser también una controversia para que no se recepcione esa obra y judicialmente, ¿no? Ese fallo reciente diga que sí era viable. Ujú. Claro, se puede pagar. Entonces, para que se pague en la vía administrativa, ¿qué debe existir primero? Presupuesto y voluntad, ¿no? Claro, presupuesto, a ver si el presupuestólogo va a aceptar, ¿no? Pagarle una deuda, porque ahí hay una controversia también, ¿no? El tema de tesorería, contabilidad, ¿no? No, para yo, simple, ¿no? Para yo pagar una deuda mensual de un contratista, ¿qué debo presentar yo como, por ejemplo, área usuaria? El expediente de pago. En el expediente de pago, ¿qué cosa está? El contrato, su conformidad, sus informes, sus SI, una serie de requisitos, ¿no es cierto? La certificación presupuestal. Entonces, si tú le das presupuesto, me puedes certificar para pagarle una deuda y tu expediente de pago. O sea, también ahí, ¿no? El tema es cómo lo va a evaluar el área de presupuesto, ese tema, ¿no? Si él dice que claro, básicamente es eso, ¿no? Y como la situación, ¿no? Con el tema de la Contraloría está un poco seria, ningún funcionario va a querer asumir que se pague una deuda sin la formalidad, ¿no? Que establece la norma de contrataciones, puntualmente. Buen punto. ¿Qué opinan ustedes? Ese es otro tema que yo hablo, ¿no? En materia de contrataciones. Les voy a dar un pequeñito nada más, un aporte. Es casi ya de la práctica, ¿no? ¿Por qué siempre se cuestiona las decisiones de la Contraloría, ¿no? Ellos siempre, ¿no? Los actos preparatorios, en el procedimiento de selección, ejecución contractual, ¿qué te dicen, no? Se ha hecho mal tu estudio de mercado, el procedimiento de selección, el comité ha calificado mal en la ejecución contractual. ¿Por qué le has aprobado esa ampliación de plazo? ¿Por qué le has pagado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces yo digo, ¿no? Oh, hay especialistas en contrataciones en la Contraloría. ¿Y por qué en vez de sancionarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos apoyan desde el inicio? O sea, ahorita su rol de la Contraloría es, ¿no? Como quien dice, metes la pata y recién entran a revisar el problema. Pero no sería, ¿no? Adecuado que ellos más bien desde el inicio señor, no le apruebes todavía esa ampliación de plazo por 20 días. Según los documentos dice solo por 10 días. Imagínate, si ellos te dicen, no, esos especialistas que han revisado tu proceso, dicen que no es viable por 20, solo por 10. ¿Tú crees que después vas a tener responsabilidad? No. Entonces, depende, ¿no? Hace un mes y medio vino la ex jefa de OCE a Huancayo, la doctora Magali, y hablaba del tema, las situaciones críticas en las contrataciones del Estado. ¿Y qué decía por esas situaciones críticas? Todos los días un funcionario público emite opiniones y decisiones. Imagínate si yo fuera jefe de logística nada más. En el día yo firmo pues 200 documentos, ¿ah? Así, ¿ah? ¿Y creen ustedes como yo como jefe voy a estar revisando cada uno? No, pues imposible. Yo firmo conformidades, firmo informes, firmo devoluciones, penalidades, ampliaciones, firmo de todo.
y en una de esas no pudo haber algún problema, ¿no? Entonces lo que yo planteo es la toma de decisiones con intervención directa de la Contraloría General de la República a través de una directiva interna que implementen las entidades públicas. Ahora, si bien es cierto, algunos me dicen, pero eso va a chocar con la autonomía de la Contraloría, me dice. Pero, digo, si ellos son especialistas en el tema, ¿no sería bueno que ellos nos apoyen desde el inicio y no posteriormente? Ah, lo hacen, claro, con su control simultáneo, pero hay un detalle, ¿no? Claro, o sea, cuando tú le pides una opinión que te dicen, no es mi competencia. ¿Ya? ¿Ya? Claro, claro. Hay como, ¿no? Casos así como también casos también diferenciados. Por ejemplo, en una entidad en el Cusco, ¿ah? Hemos pedido la nulidad de un proceso con un contratista, ¿no? Como no nos hacían caso, mandamos al OSI de esa entidad y el OSI nos dice, no es mi competencia en esta región. Igualito, pedimos la nulidad de una entidad. No se pronuncia, mandamos al OSI y la OSI de esta región dice sí, eso es nulo. Entonces yo digo, ¿la ley es distinta en Cusco y en Junín? Ese es el tema también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y eso, yo tengo documentos de eso, ¿no? Pero obviamente lo importante que en el ámbito de la contratación pública estamos interviniendo funcionarios, proveedores del Estado. También, ¿no? Los auditores nos están apoyando en el tema de contrataciones, ¿no? Y lo que se quiere, porque yo veo, así, no escapándome mucho, se están sancionando funcionarios, ¿no? Cada mes se están sancionando por falta grave, pam, pam, pam. Inhabilitación en el cargo para ejercer, ¿no? 5 años, es creo lo más grave. Entonces digo yo, si seguimos así, ¿no? De 2 años, proyéctense a 2 años, nada más, así simple. Se van a extinguir los funcionarios públicos en el Perú. Ahora, contradicción, ¿no? Están haciendo operativos en todas las entidades públicas, verificando si se cumple el perfil de los cargos. Pero si está sancionando a los funcionarios que cumplían, obviamente están entrando jóvenes, ¿no? Que recién están adquiriendo la experiencia, no van a cumplir el cargo. Entonces, ese temita también es un poco adecuarlo, regularlo un poquito más, ¿no? Para que también, es como en el hogar, ¿no es cierto? Si tenemos hijos algunos, ¿qué hacemos en el hogar? Si tu hijo se porta mal, ¿qué haces? ¿De frente lo sancionas? ¿Mm? Claro, lo llamas la atención y le dices, por favor, que no se vuelva a repetir, porque la próxima sí te inhabilito 5 años, le digo. ¿No es cierto? Entonces, esto es una reflexión, amigos, ¿no? Que se tiene que evaluar en conjunto, ¿no? El OCE, la Contraloría y otros organismos, para que también a los funcionarios públicos darle la seguridad de que el trabajo que están realizando sea de calidad. Porque ahorita, ojo, yo conozco muchos funcionarios públicos que no quieren asumir el cargo. Porque no. La Contraloría me va a sancionar. O sea, ya tienen la idea que me van a sancionar. Y la jefa de OCE que dijo, ¿no? Pero hagan bien sus cosas, pues, ya no los van a sancionar. Pero hacemos bien las cosas, pero igual nos sancionan. Entonces hay puntos, ¿no? Críticos ahí en varias partes, no solo del OCE, no solo en la Contraloría o de otros sectores. Eso es bueno que de repente sea como un análisis que cada uno de ustedes pueda realizar, ¿no? En algún momento en sus entidades y evalúen estos efectos que están generando, ¿no? En la administración pública. La desconfianza de, o sea, si a mí ahorita me ofrecen un cargo de gerente, yo no acepto, así de simple. Imagínate, ¿qué se está creando? Entonces es un temita que es para debatirlo, discutirlo, de repente dar más aportes, ¿no? Para perfeccionar, ¿no? Las funciones de los funcionarios, servidores públicos, las competencias que ellos tienen y perfeccionar y minimizar las responsabilidades poco a poco, ¿no? Porque si siempre buscamos responsabilidades, ¿qué va a suceder? O sea, no soy loco, pero está sucediendo.
Bien, esa reflexión es por mi parte, amigos. Gracias por su tiempo. Si hay alguna pregunta más, si no, les agradezco por su participación. Gracias. Bien, creo va a haber algunas precisiones de los organizadores. Les dejo antes de que se retiren, por favor. Que tengan un buen fin de Bien, semana. vamos a Gracias. ver, agradecer a todos los participantes que en esta noche nos están acompañando, como también tenemos alguna consulta, a ver, doctor, del virtual también. Acá los amigos del Facebook también están preguntando. A ver, tenemos una consulta de parte del señor Rodríguez Huanca Pedro. Nos dice, ¿cómo se realiza la liquidación de un contrato resuelto? ¿Qué pasos se debe seguir? ¿Qué se debe consignar? ¿La liquidación se realiza posterior al laudo arbitral o antes? Buena pregunta. Perdón. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bien, disculpe. Si hay una resolución de contrato en obras, ¿no? Se está hablando de obras porque estamos hablando de liquidación. Cuando se resuelve un contrato, ya sea la entidad o ya sea el contratista, ¿qué se pone en la resolución de contrato? Fecha y hora para la constatación del inventario de obra. Entonces, cuando se fija fecha y hora, ¿no? Puede participar cualquiera de los dos. De repente, si no asiste una de las partes, lo puede realizar la otra parte, nada más. Se hace esa constatación de inventario de obra y ahí se define, ¿no?, en qué saldo ha quedado esa obra, qué porcentaje de avance. Se hace esa constatación de inventario y en base a esa información el área de obras hace su liquidación de corte de obra. En base a esa liquidación de corte de obra, ellos pueden definir si ese saldo de obra lo pueden ejecutar con otro contratista, ¿no?, o lo pueden ejecutar por administración directa. Ahora, el detalle dice, ¿no?, esa liquidación de corte de obra se debe hacer antes o después del laudo arbitral. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, en la ley de contrataciones hay una palabrita que dice urgencia. Si la entidad considera que esa necesidad es urgente, ¿no?, puede definir hacerlo, ese saldo de obra, con otro contratista o por administración directa. Ahora, para que llegue a esa conclusión de urgente, pues es decir, que el contratista que se vaya pues a su arbitraje, porque yo estoy bien seguro que te resuelto el contrato con sustento, ¿no?, técnico y normativo. Entonces la entidad tiene que desarrollar a través de esos informes técnicos y legales, ¿no?, que efectivamente hay fundamento en la resolución de contrato y en un posible arbitraje el contratista no nos va a poder ganar. Por lo tanto, yo recomiendo, de acuerdo a la urgencia de la obra y la finalidad pública prevista en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que este saldo de obra, equivalente al monto total y al nuevo plazo de ejecución, se contrate con el contratista que esté en segundo lugar, o si no, por administración directa, ¿no? Ese es el procedimiento que se debe seguir. Bien. A ver, tenemos otra consulta de parte de Early Tangoa Bernardo. Nos dice, ¿un ingeniero técnico puede formar parte de un arbitraje y cómo es asignado? Un ingeniero técnico. ¿En qué sentido ingeniero técnico? Bien, ahora, ojo, en los arbitrajes institucionales o arbitrajes ad hoc, ¿no?, si estamos hablando de una obra, ¿no?, yo como contratista, o sea, no es necesario que designe a un abogado nada más, ¿no?, como árbitro. Puedo designar al ingeniero, ¿no? ¿Por qué? Ahora el contratista tiene que evaluar si ese ingeniero tiene experiencia, tiene conocimientos, capacitaciones en el tema controvertido y además tiene que verificar si está inscrito en el registro de árbitros del OCE. Listo. Suficiente, ese es el procedimiento. Entonces, en el caso del ingeniero técnico, ¿no?, si el ingeniero técnico está inscrito en el registro de árbitros del OCE, sí, cualquiera de las partes, sea la entidad o el contratista, puede designarlo como árbitro, siempre y cuando no cumpla los requisitos que establece la norma. Bien. Otra consulta nos dice, ¿la recusación puede hacerse inmediato o está en un análisis de plazo para determinarlo?
Bien, sobre la recusación hemos previsto, hemos señalado que no, los plazos son definidos en el acta de instalación del tribunal arbitral o del árbitro único. En esa acta de instalación, amigos, está señalado todos los plazos. En qué plazo yo presento mi demanda arbitral, en qué plazo yo contesto la demanda arbitral, en qué plazo yo voy a reconvenir y en qué plazo, ¿no?, voy a recusar al árbitro. Porque hay plazos, pero en el acta de instalación las partes pueden definir los plazos. Entonces, en esos casos tienen que remitirse al acta de instalación, ¿ya?, del tribunal arbitral o árbitro único. Bien, a ver, una última consulta, porque tenemos más consultas. Nos dice el señor Erli Tangoa, ¿también existe penalidad por no llenar el cuaderno de obra en asientos por ausencia de los técnicos? Bien, ¿qué hemos señalado sobre las penalidades? Eso debería estar considerado en otras penalidades, ¿no es cierto? Si está considerado en otras penalidades, es válido y legalmente, ¿no?, se puede aplicar esa penalidad. Pero si no se ha considerado, no se puede aplicar penalidad. Y si le aplicamos la penalidad, eso se va a configurar incluso en un delito penal. ¿Qué delito penal sería? Cobro indebido y abuso de autoridad, ¿ya? Bien, tenemos más consultas, pero ya vamos a finalizar. Ya hemos empezado un poco tarde, pero ya estamos recompensando estos minutos que se ha quedado el doctor. Vamos a darle nuevamente un fuerte voto de aplauso en agradecimiento. Pues, y ahí nos está dejando también su correo, sus números, también ustedes lo pueden ver en pantalla para cualquier consulta que puedan realizarlo con el doctor. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, por su participación. Gracias a todos los que han estado presentes también en la transmisión en vivo.